El secretario de Salud, lo tengo en la línea, le agradezco mucho. Gilberto Unson, buenos días. Buenos días. Gilberto, gracias por contestarnos. Muy buenos días, Luis Alberto, sus órdenes. Gracias. Mucho gusto. Igualmente, a ver, ¿cuál es la postura de la Secretaría de Salud, el Observatorio Femenino con Silvia Núñez, Regina Tamés del Grupo de Información de Reproducción Elegida, señalan negligencias y omisiones, una cadena de negligencias y omisiones para defender los derechos de Citlali? Dicen que pues la norma 046 de protección a víctimas de la violencia no fue aplicada, es decir, los derechos para abortar no se le dieron porque a la víctima se le impulsó a hacerlo en la Ciudad de México, que no se le informó nada al respecto cuando ella lo había pedido. Doctor, ¿qué información tienen ustedes con esto? Sí, muchas gracias, Luis Alberto, por la oportunidad de poder emitir la postura que tiene la Secretaría en función de los hechos. Debo señalar, y no sé si sería repetitivo, nosotros recibimos por primera vez a la persona en cuestión, a la niña, en el hospital infantil, el hospital de la mujer, por allí en los primeros días de julio. Nosotros fue en ese momento que nos enteramos de la existencia del caso. Desde ese día, Luis Alberto, se le ha dado atención a la niña. Ellos llegaron solicitando efectivamente la interrupción del embarazo, soportando la solicitud firmada por el padre sobre la denuncia hecha en función de una presunta violación. En el mismo documento donde se solicita esta interrupción viene el dictamen emitido, donde la clasificación del delito en todo caso fue de estupro. Luis Alberto, yo conozco las modificaciones que se le han hecho a la norma 046 desde el mes de marzo y publicadas recientemente, donde se debe de proceder, pero si me lo permites, yo te leería a la letra, y lo dice claramente: no es necesaria la autorización previa de la autoridad competente y las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley. Debo decirle, perdón, a usted y a todo el auditorio, los casos permitidos por la ley solamente es en caso de violación, y a nosotros nos llegan con una solicitud de interrumpir un embarazo con un delito de estupro. Entiendo que la norma fue modificada, pero la ley y el código están por encima de la norma. No ha sido un caso de insensibilidad. Hemos estado nosotros al tanto de lo que ha sucedido con esta niña. Hemos tenido reuniones incluyendo presencia de derechos humanos, de la Procuraduría de Defensa del Menor, de todo lo que tiene que ver también con el tema de indígenas, porque ella pertenece a una etnia. Y nosotros no hemos podido proceder porque el Estado de Sonora no contempla la interrupción del embarazo en casos más que de violación. Pero dice Silvia de Núñez, no sé si escuchó usted, que todas las pruebas, de acuerdo a la declaración que daba la Citlali, es que hubo violación, que hubo una agresión física y posteriormente la reclasificación del delito. Es decir... Sí, Luis Alberto, estoy enterado de todo esto, pero yo repito, nosotros estamos enterados de la existencia de esta situación hasta los días primeros de julio. Todo esto se llevó a cabo en los días primeros de mayo, es decir, recibimos 2 meses después la solicitud de la interrupción del embarazo y conocimiento de la existencia, cuando ya el dictamen... ¿Por parte de quién recibieron esa notificación? ¿Del Ministerio Público o algo? No, el papá, o sea, fueron las víctimas, el papá de la niña y a solicitar la interrupción del embarazo. Así fue como nosotros nos enteramos. De tal manera que cuando nosotros nos solicitan esto, se activan los protocolos que nosotros debemos poner en marcha, pero ante la dictaminación de estupro, Luis Alberto, yo como autoridad en salud no puedo proceder a la interrupción del embarazo, porque entonces yo estoy también violando la ley. Obvio. ¿No sería que el Ministerio Público debió haber denunciado o informado a Secretaría de Salud desde el momento que tuvo conocimiento de los hechos?
Bueno, es razonable que dentro de los protocolos el Ministerio Público nos haya informado o nos haya mandado a la persona para que nosotros hubiésemos actuado, porque es nuestra obligación como parte del protocolo de atención darle información a la víctima, y ahí sí, yo todos mis respetos para ella y para todas las víctimas de este tipo de violencia, donde ante la posibilidad de un embarazo nosotros estamos obligados a informarle y a darle la anticoncepción de emergencia. Por eso no lo hizo el ministerio. Veo que pudiera haber una omisión o negligencia de origen, secretario, porque ahí me dice usted, nosotros actuamos recuerdo a lo que dice la ley, nos presentaron como estupro, pero de origen, de origen a lo que dice Silvia Núñez, me estoy basando en fuentes, me estoy basando en declaraciones y testimonios que dan a Gire y al observatorio, hubo violación y agresión física. ¿Por qué no se presentó así? Yo tengo que obedecer lo que me dicta el juez, Luis Alberto, y el juez en el dictamen me está diciendo que es estupro, y en ese sentido no puedo proceder a la interrupción del embarazo. Yo entiendo perfectamente la circunstancia en la que se encuentra la situación de la niña y de la familia, pero ante una clasificación de un acto donde se determina que es estupro, yo no puedo, la ley me prohíbe avanzar en la interrupción del embarazo. No, entiendo que usted se está pegando. El origen del dictamen pues es un tema judicial donde yo no puedo intervenir, las decisiones del juez son del juez. Secretario, también, ¿usted le ofreció ir a abortar o alguien de la Secretaría de Salud, como dice a yo tenga conocimiento? No, nosotros lo que hicimos fue desde el día 12 de julio hacer un ultrasonido como parte del proceso del diagnóstico. En ese tiempo nosotros tenemos registros en expediente. Tengo que hacer un corte. Vuelvo con usted, secretario, disculpe, vuelvo con usted, por favor, si me permite. Sí, volvemos. Estoy con el secretario de Salud, Gilberto Unzu, me está dando su postura al respecto. Él desconoce, dice uno, ese ofrecimiento para ir a abortar en la Ciudad de México que dio la Secretaría de Salud según Gire. Me estoy basando, insisto, en lo que dice Gire, en lo que dice Observatorio, y también él se apega a lo que dice el juez. Ciertamente, como dice el secretario, nosotros no somos, es un expediente judicial, yo acaté lo que dice el expediente judicial. Y me decía entonces, secretario, porque también tengo entendido que la norma separa lo que es la investigación del delito con la prestación del servicio que debe dar la autoridad, es decir, al margen de la sola denuncia, dice la norma, es para haber actuado, ¿no? Es decir, para darle la protección de salud o de interrupción de embarazo cuando es violación, según la norma también, insisto. Sí, la norma así lo dice textualmente, Luis Alberto, que uno debe de tener, creer en la buena fe con la que se está llegando a decir que el embarazo es producto de una violación. Sin embargo, reitero, la norma está por debajo de lo que la ley del Código Penal del Estado de Sonora dicta, y yo tengo que hacer caso por encima de la norma a lo que dice la ley, y la ley dice que yo no puedo actuar en el caso de que no haya sido dictaminado como violación. Y usted por eso actuó como estupro y descarta que se le haya ofrecido entonces a Citlali los servicios de abortar a la Ciudad de México por parte de la Secretaría. La Secretaría de Salud y su servidor actúan apegados a lo que dice la ley, y así hemos actuado, pero siempre protegiendo la situación de la niña y de sus derechos. Entiendo los derechos de la víctima, sin embargo, también la ley a mí me limita a proceder a una interrupción del embarazo de manera legal. Por lo tanto, nosotros hemos estado ofreciendo otro tipo de asistencia en términos de salud tampoco, y por ahí yo voy a subrayar, se nos ha señalado que no le ofrecimos atención, le tenemos y obra en el expediente revisiones, exámenes, ultrasonidos, seguimientos, 5 reuniones donde han estado presentes, además de las autoridades de salud, Procuraduría de la Defensa del Menor, Derechos Humanos, para ver la mejor decisión en favor de la circunstancia que rodea el caso. ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo Citlali? ¿Puede abortar aún? A la fecha del viernes pasado, Luis Alberto, en que se le volvió a hacer otro nuevo ultrasonido, tiene 14.5 semanas de embarazo por edad. No, ya no. Por ultrasonido. Ya no puede, legalmente en el DF son 12 semanas. Entonces, sí, y aquí en Sonora se prohíbe. En la Ciudad de México pueden llevar a cabo una interrupción legal del embarazo hasta máximo 12 semanas. Exacto, no, ya no puede. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién va a cuidar de Citlali y del niño que viene en camino? Por eso la parte también de la participación de la Procuraduría de la Defensa del Menor ha estado haciendo su trabajo, y hemos estado asistiendo a la familia en ese sentido, porque el caso envuelve muchas circunstancias y muchas consecuencias. Sin embargo, no podemos actuar
violando la ley que a nosotros nos obliga Muy a bien. proceder. Gracias, secretario, le agradezco la postura. Gracias a usted, Luis Alberto. A ver,